¿Qué es el principio de incertidumbre? De acuerdo con el principio de incertidumbre, la propia observación de un fenómeno genera modificaciones en él. El principio de incertidumbre o el principio de indeterminación fue formulado por una de las más grandes figuras de la física cuántica, Werner Heisenberg, un científico alemán nacido en Wurzburgo en el año 1901, que es principalmente conocido por su participación en el desarrollo de la mecánica cuántica y por haber descubierto el principio de incertidumbre. Si bien inicialmente se formó en matemáticas, Heisenberg terminaría doctorándose en física, ámbito donde aplicaría elementos propios de las matemáticas como la teoría de matrices. De este hecho terminaría surgiendo la mecánica de matrices o matricial, que resultaría fundamental a la hora de establecer el principio de indeterminación. Este científico contribuiría en gran medida al desarrollo de la mecánica cuántica, desarrollando la mecánica cuántica matricial, por la cual terminaría recibiendo el Premio Nobel de Física en 1932. El principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg establece la imposibilidad a nivel subatómico de conocer a un mismo tiempo la posición y el momento o cantidad de movimiento, es decir, la velocidad de una partícula. La incertidumbre derivada de esta apreciación no corresponde al instrumento de medida, sino al propio hecho de pretender tomar dichas medidas. Incluso empleando los instrumentos más precisos y exactos jamás imaginados, el principio de incertidumbre se mantiene estable y vigente. Así, cuanto mayor es la precisión en la medida de una de las magnitudes, mayor es la incertidumbre derivada en la otra variable complementaria. La posición y la cantidad de movimiento de una partícula respecto a uno de los ejes de coordenadas son magnitudes complementarias, estrictamente sujetas a las restricciones del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio proviene del hecho de que Heisenberg observó que si queremos localizar en el espacio un electrón, es necesario hacer rebotar fotones en él. Sin embargo, esto produce una alteración en su momento, de manera que lo que hace que podamos localizar el electrón dificulta la observación precisa del momento lineal de este. Esta imposibilidad es debida al propio proceso que nos permite medirlo, puesto que a la hora de realizar la medición de la posición, el mismo método altera la velocidad a la que viaja la partícula. De hecho, se establece que a mayor certeza de la posición de la partícula, menor conocimiento de su momento o cantidad de movimiento, y viceversa. No se trata de que el instrumento de medida altere en sí el movimiento o que sea impreciso, simplemente que el hecho de medirlo produce una alteración. La precisión con que se pueden medir las cosas es limitada, y el límite viene fijado por la constante de Planck. Delta de x por delta de p mayor o igual que h sobre 4pi, en donde delta de x representa la indeterminación en la posición, delta de p representa la indeterminación en la cantidad de movimiento y h representa la constante de Planck, cuyo valor es de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Existen dos formas de interpretar esta teoría. Por un lado, en relación al hecho anteriormente citado de que observar supone modificar un elemento. Se trata de una idea ampliamente estudiada en filosofía y hace referencia al cambio que se produce en el objeto cuando éste es observado por un sujeto. Por otra parte, respecto a lo incierto del mundo microscópico, una partícula no tiene una posición o una velocidad determinada, sino que tiene muchas simultáneamente. Las aplicaciones reales de este principio son muchas. Se trata de una teoría que se da prácticamente a diario en los laboratorios de física y que se encuentra en la base de todas las tecnologías que emplean las propiedades microscópicas de la materia. Además, gracias al principio de incertidumbre, podemos entender fenómenos físicos como el que se da cuando un átomo y una molécula ocupan un mismo espacio
sin riesgo a que estos colapsen. En conclusión, este principio supone que no podemos conocer con exactitud todos los datos en lo que respecta al comportamiento de las partículas, ya que el conocimiento preciso de un aspecto supone provocar que no podemos conocer con el mismo nivel de precisión otro aspecto de este mismo.